Comparten el tiempo de 15 minutos la diputada Brenda Austin, el diputado Eduardo Amadeo y la diputada Alicia Terada. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero hacer propia la emoción de todos los que recién escuchaban en las palabras de Carla el trabajo sostenido de muchos diputadas y diputadas que honraron su compromiso, generando la capacidad de abrir las puertas para escuchar a aquellos que no solamente estaban silenciados, sino que tampoco eran nombrados. Ayer, cuando participábamos de la conferencia de prensa y escuchábamos en primera persona el testimonio de estos jóvenes valientes que fueron capaces de no solamente transitar el compromiso que habían asumido, sino fundamentalmente pensar y pensarse solidariamente con sus pares. Jóvenes que hoy están transitando distintas responsabilidades. Darío estudiando en la universidad. Y en definitiva tuvieron la capacidad de juntarse para pensar esta norma que permitiera cambiarle la vida a los más de 15.000 niños, niñas y jóvenes que hoy están en los hogares de cuidado. Recién Carla señalaba cuáles son las razones que lleva a que un niño esté en un hogar de cuidado. Y señalaba justamente estos porcentajes que son escalofriantes, que nos hablan de cuánto tenemos que hacer todavía como sociedad para transformar esta realidad. Ese 44% que fue víctima de violencia doméstica, de maltrato, el 31% víctima de abandono y el 13% de situaciones de abuso. Yo celebro que hoy en este Congreso, esta ley como la que acabamos de discutir minutos antes, estén centradas en pensar en el interés superior de los niños. Nuestro país, en el año 94, incorporó con jerarquía constitucional la Convención de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, estableciendo una serie, estableciendo con rango constitucional una serie de principios y derechos que vendrían después a dialogar con el sistema normativo de nuestro país. En primer lugar, lo decía al comienzo, el interés superior del niño, pensar las acciones y las políticas conjuntamente con los destinatarios. Pensarlo no como objeto de estas políticas, sino como sujetos de derecho, es decir, como protagonistas activos a lo largo de toda su vida. Y la tercera dimensión, también pensar herramientas que tengan que ver con la autonomía progresiva, es decir, cómo en función de las distintas capacidades iban asumiendo más o menos responsabilidades. Dictamos la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Adecuamos en muchas provincias la normativa interna, el funcionamiento de los poderes judiciales. Pero aún así no generamos un mecanismo de protección que estuviera mirando a estos jóvenes, niñas y niños sin cuidados parentales, aquellos que por alguna razón habían salido de su seno familiar y estaban al cuidado del Estado. Esta norma viene hoy a reparar esa injusticia. Viene primero a reconocerles la palabra, el derecho a opinar, el derecho a ser protagonistas activos en la construcción de las políticas públicas. Reivindica también el rol de este Congreso, que fue capaz de interactuar con ellos, con las organizaciones que lo estuvieron impulsando, con Doncel, con UNICEF, con Change.org también. Es decir, generando los mecanismos para fortalecer la democracia. Y para pensar un mecanismo de protección que tuviera la capacidad de generar estos referentes institucionales que tendieran la mano para que el cumplir 18 años no fuera visto, como decía Tatiana ayer, como la bomba que está por explotar. Ese sentimiento de tener que empezar a hacer malabares para imaginarse cómo desenvolverse en la vida. Entonces esta norma viene a garantizar ese derecho, a pensar en un acompañamiento del Estado, porque el Estado también es responsable, y a brindar una medida de protección desde lo económico, que es el equivalente al 80% del salario mínimo vital y móvil. Porque, como bien se decía recién, de nada sirve que en nuestro Código Civil y Comercial incorporemos el derecho de los niños
a poder recibir alimento de sus padres hasta los 21 años o hasta los 25 se estudian, y que esa responsabilidad no le quepa al Estado, cuando es el Estado el que tiene que cuidar. Así que simplemente quiero agradecer y celebrar que hoy en ese trabajo conjunto de estos valientes actores estemos desde el Congreso siendo capaces de saldar este vacío que tenía nuestro país, que era justamente con el eslabón más frágil de toda la cadena en la vida de un ser humano, que son los niños, las niñas y los jóvenes de nuestro país. Saldando la discusión histórica del derecho constitucional entre las cláusulas operativas y la programática, y el derecho a pensar políticas públicas para entender que este Congreso sí puede y sí tiene el deber de pensar políticas públicas integrales, y que lo tiene que hacer justamente porque tiene que construir las herramientas para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Austin.